Buen día. Nosotros vamos a presentar el tema de climas y microclimas en Guatemala como proyecto final del curso de control ambiental. Los integrantes del grupo son Steven Josué Melgar, Cristian Andrés Solís, Joshua David Hernández, mi persona Byron Emanuel Moreno, Juan Luis Velázquez, José Pablo Currumaco y Jennifer Noemí. Como introducción, tenemos que Guatemala es un país que cuenta una gran variedad de climas y microclimas debido a su ubicación geográfica y topográfica. En general, el clima en Guatemala es tropical, con temperaturas cálidas durante todo el año y una temporada de lluvias que va de mayo a octubre. Sin embargo, debido a la altitud y la presencia de montañas, hay variaciones significativas en las temperaturas y patrones de, de precipitación en diferentes regiones del país. En las tierras bajas del norte y el sur, el clima es cálido, húmedo durante todo el año, con temperaturas que oscilan entre los 25 y 35 grados Celsius. En las tierras altas centrales, el clima es más fresco debido a la altitud, con temperaturas que oscilan entre los 15 y 25 grados Celsius. En las regiones montañosas del este al oeste, el clima es fresco y seco, con temperaturas que pueden descender por debajo de los 10 grados Celsius en las noches. Además, existen microclimas en diferentes áreas del país debido a factores como la altitud y la exposición al sol, la topografía y la presencia de cuerpos de agua. Por ejemplo, en la región de Petén, la presencia de lagos y ríos crea un microclima más fresco y húmedo que en otras áreas cercanas. Y en la ciudad de Guatemala, de Antigua, la altitud y la exposición al sol crean microclimas más frescos y secos en la ciudad de Guatemala. ¿Qué es microclima en Guatemala? Como bien sabemos, Guatemala se ubica en América Central y este tiene un clima muy diverso gracias a su topografía y geografía. Además, este país cuenta con una amplia gama de distintos ecosistemas que van desde las selvas tropicales hasta las altas cadenas montañosas. El clima y el microclima en Guatemala lo determinan varios factores. Entre estos está la altitud y la latitud, también las corrientes oceánicas. Las zonas climáticas en Guatemala. Guatemala se encuentra dentro de una pequeña región geográfica que se encuentra entre los 13 y 17 grados de latitud norte. El microclima en Guatemala. La diversa topografía y geografía que existe en el país han llevado a una amplia gama de microclimas en el país. Los microclimas se definen como las condiciones climáticas que existen dentro de una porción del espacio del país. Puede ser como un valle o una ladera. Los microclimas están determinados por varios factores, que como habíamos comentado anteriormente, está la altitud, la exposición y la flora local. Un claro ejemplo de lo que es un microclima en Guatemala es en la antigua Guatemala, que está ubicado en un valle que está totalmente rodeado por cadenas montañosas y el valle le proporciona a este lugar un refugio del viento y permite la acumulación de aire fresco. Eh, el pueblo experimenta un microclima que es más suave y seco que las áreas circundantes. Esto le permite al lugar tener menos precipitaciones y alturas más altas. Eh, clima. Clima es un conjunto de condiciones atmosféricas propias de una zona. Los elementos del clima incluyen aspectos como la temperatura, las precipitaciones, la humedad y el viento. Se puede hablar, por ejemplo, de clima tropical y clima ecuatorial. Temperatura, medidas de energía calorífica presente a una sustancia sólida, líquida o gaseosa. El clima es la descripción del ambiente exterior de algún lugar determinado. Los elementos del clima son temperatura, humedad, viento, nubosidad. El calor es una energía manifestada en forma de vibración molecular. El calor es un fenómeno y el calor se mide en base al fenómeno. El microclima. Un microclima es como su propio nombre lo indica.
un clima con una característica que difieren del resto de las áreas que lo rodean. Estas diferentes pueden ser leves o sustanciales, dependiendo de una amplia gama de factores. Un microclima no tiene un tamaño determinado, pudiendo variar desde unos cuantos metros cuadrados a varios cientos de kilómetros cuadrados. Los microclimas se pueden encontrar diferentes puntos del mundo y extienden dos principales parámetros para definirlos dentro de un área determinada: temperatura y humedad. Aquí podemos ver los distintos tipos de microclima que tenemos en Guatemala. Gracias. Antes comentamos de que existen algunos factores que influyen en el clima y microclima en el país. Ahora vamos a definir qué es cada uno. La altitud es un factor crítico que influye en la temperatura y precipitación que existe en Guatemala. A medida que aumenta la altitud, la temperatura y la humedad disminuyen y aumentan las precipitaciones. Latitud. La latitud juega un papel muy importante en la determinación de la cantidad de radiación solar que está recibiendo la región. Los trópicos que se encuentran entre los trópicos de Cáncer y Capricornio reciben la mayor cantidad de radiación solar, lo que a esto le genera altas temperaturas y por ende altos niveles de precipitación. Las corrientes oceánicas. Los océanos Pacíficos y Atlántico influyen en el clima de Guatemala, ya que uno se encuentra de un lado y existe el otro océano del otro lado. Con el océano Pacífico trayendo corrientes de agua cálida que contribuyen a a las altas temperaturas. Y el océano Atlántico, como trae corrientes de agua que son un poco más frías, hace que bajen las temperaturas. Por eso en algunos lados se tiende a tener más calor que de otro lado. Historia del área climática de Guatemala. Guatemala es un país situado en América Central y cuenta con una historia climática diversa, debido a su geografía montañosa y su ubicación entre dos océanos, los cuales son el Océano Pacífico y el Mar Caribe. A lo largo de su historia, Guatemala ha experimentado una serie de cambios climáticos. Estos son significativos, ya que han afectado su entorno natural y su población. Durante el periodo precolombino, la región que ahora es Guatemala está habitada por diversas culturas indígenas, como los mayas. Estas culturas desarrollaron sofisticados sistemas agrícolas y están estrechamente vinculados a su entorno natural y los patrones climáticos. Durante este tiempo, el clima en Guatemala era generalmente cálido y tropical, con una estación seca y una estación lluviosa, bien definidas. Tras la llegada de los españoles en el siglo XVI, Guatemala se convirtió en una colonia española y experimentó cambios significativos en su paisaje y en el uso de la tierra. La deforestación y la introducción de nuevas prácticas agrícolas tuvieron un impacto en el clima local. Sin embargo, los patrones climáticos generalmente se mantuvieron similares durante esta época, con estaciones secas, lluviosas y distintas. En el siglo XIX, Guatemala se sometió a una serie de eventos climáticos extremos, como sequía e inundación. En las últimas décadas, Guatemala ha enfrentado desafíos adicionales con respecto al cambio climático global. El país ha experimentado un aumento en la frecuencia e intensidad de fenómenos climáticos extremos, como sequías prolongadas, tormentas tropicales y deslizamientos de tierra. El cambio climático también contribuye a la disminución de los recursos naturales de Guatemala, como los bosques y los ecosistemas de agua. Dados estos desafíos, Guatemala ha tomado medidas para superar el cambio climático y promover la sostenibilidad ambiental. En resumen, la historia del clima de Guatemala ha estado marcada por la variabilidad natural en los patrones climáticos, así como el impacto del cambio climático global. Los eventos extremos como sequías, inundaciones y tormentas tropicales tienen consecuencias significativas en este país, especialmente en las zonas rurales. Los puntos importantes de los climas y microclimas de Guatemala se dividen en dos, en los que son meramente los climas de Guatemala y los que son los microclimas. Dentro de los climas de Guatemala podemos encontrar la variedad de climas, el clima tropical, las regiones de alta montaña, estaciones secas y lluviosas, influencia del relieve, influencia y del Mar Caribe.
Y dentro del microclima encontramos el efecto de relieve, zonas de vida o ecosistemas, fenómenos meteorológicos extremos, efectos de cambio climático y la agricultura y climas regionales. Los climas en Guatemala poseen una amplia diversidad de climas que van desde lo tropical en las tierras más bajas, que son más templadas, y en las regiones montañosas, y el país experimenta una estación seca y una estación lluviosa, con altas temperaturas promedio. La influencia del relieve y los cuerpos de agua cercanos como el Océano Pacífico y el Mar Caribe también afectan los patrones climáticos. Los microclimas en Guatemala, el relieve montañoso de Guatemala, contribuye a la formación de microclimas. Las áreas de mayor altitud presentan microclimas más frescos y húmedos, mientras que las valles y las áreas bajas tienen microclimas más cálidos. Además, el país alberga diversos ecosistemas, cada uno con su propio microclima característico por los fenómenos meteorológicos extremos, y los efectos del cambio climático también influyen en los microclimas de Guatemala. El clima de Guatemala se origina a partir de los fenómenos que se generan por efecto de la circulación general de la atmósfera, de influencia oceánica, y esta va adquiriendo características particulares por la posición geográfica y la topografía del país. Las cuatro estaciones que normalmente se marcan en el hemisferio norte no se marcan en Guatemala. Tenemos los microclimas costeros. Guatemala presenta una gran diversidad climática debido a su relieve montañoso y su ubicación entre el Océano Pacífico y el Mar Caribe. Esto resulta en una amplia variedad de climas y microclimas en todo el país. Las temperaturas agradables. En general, el clima en Guatemala se caracteriza por tener temperaturas agradables en las zonas bajas como en la costa del Pacífico. Las temperaturas promedio oscilan entre los 24 y 27 grados Celsius. En las zonas de mayor altitud, como la ciudad de Guatemala, las temperaturas promedio varían entre los 15 y 23 grados. Los microclimas. Guatemala también presenta una serie de microclimas debido a su diversidad topográfica y proximidad al mar. Las áreas costeras pueden tener microclimas más suaves y húmedos, mientras que las zonas montañosas pueden experimentar microclimas con neblina y nubes bajas. La biodiversidad. Gracias a su diversidad climática, Guatemala alberga una amplia gama de ecosistemas y una gran biodiversidad, desde las selvas tropicales hasta los bosques nublados y los manglares costeros. Los diferentes climas del país proporcionan hábitats diversos que sustentan una gran cantidad de especies vegetales y animales. La legislación en Guatemala, eh, como bien lo menciona la legislación ambiental, se encuentra principalmente en lo que es el decreto 6886 del Congreso de la República de Guatemala, que establece la Ley General del Ambiente. Esta ley aborda diversos aspectos relacionados con lo que son la protección, la conservación del ambiente, del uso de los recursos naturales, y entre estos también va incluido lo que es el tema del clima. La ley del marco del cambio climático del decreto 7 del 2013, la presente ley tiene por objetivo establecer las normas necesarias para prevenir, planificar y responder a los efectos del cambio climático en Guatemala de manera urgente, adecuadamente coordinada y sostenida, creando un sistema nacional de información sobre lo que es el cambio climático, y prevé la más amplia participación de ciudadanos y organizaciones, incluso de diversas nacionalidades, en lo que es el diseño de estos planes programados y acciones en el cual el tema principal es el cambio climático. Como mencionaba anteriormente, algunos factores que afectan lo que son el cambio climático, aquí la pregunta es, ¿cuáles son las causas por las que ocurre el cambio climático en Guatemala? El cambio climático acá es provocado por el exceso de los gases de efecto invernadero en la atmósfera. Estos son el 26% por tema de deforestación, el 27% el transporte y energía, y el 23% agricultura y ganadería. Hablando con lo que son las deforestaciones, actualmente hay protocolos por medio que es la CONRED, los cuales la función principal es reforestar nuevamente todas estas áreas ya en las que no existen los árboles. Con el tema del transporte se ha intentado planificar nuevas ideas para reducir la contaminación de estos mismos, porque estos mismos causan un gran cambio climático a lo que es tanto Ciudad Capital como las demás regiones de nuestro país. Gracias.
Como conclusión, los climas y microclimas en Guatemala son muy variados y están influenciados por factores geográficos y topográficos. El clima tropical predominante en el país se ve modificado por las altitudes, exposiciones al sol, presencia de cuerpos de agua y otros factores, lo que sean microclimas distintos en diferentes áreas. Estos climas y microclimas tienen un impacto significativo en la flora y la fauna y actividades humanas en cada región. Por ejemplo, las regiones más húmedas son ideales para la agricultura y la producción de los alimentos, mientras que las regiones más secas pueden ser adecuadas para la ganadería. Además, los turistas pueden disfrutar de una gran variedad de paisajes y actividades en diferentes zonas del país. Es importante tener en cuenta los climas y microclimas al planificar actividades al aire libre de viajes y proyectos agrícolas o de construcción. También es importante considerar cómo el cambio climático puede afectar estos patrones climáticos en el futuro y tomar medidas más mitigantes sus efectos. En general, los climas y microclimas en Guatemala son una muestra más de la riqueza natural y geográfica del país. Dentro de las recomendaciones tenemos 5. La primera, fomentar la reforestación. La deforestación ha sido uno de los principales factores que ha afectado al clima y microclima en Guatemala. Fomentar la reforestación y protección de los bosques puede ayudar a regular el clima y proteger la biodiversidad. Luego, promover las prácticas agrícolas sostenibles. La agricultura es una actividad clave en Guatemala, pero también puede tener un impacto negativo en el clima y microclima. Promover la práctica agrícolas y sostenibles como la agricultura orgánica y la rotación de cultivos puede reducir la emisión de gases de efecto invernadero y mejorar la calidad del suelo. Fomentar el uso de energías renovables. La quema de combustibles fósiles es una de las principales fuentes de emisión de gases de efecto invernadero. Por eso, fomentar el uso de las energías renovables como la energía solar y eólica pueden ayudar a reducir la emisión de gases de efecto invernadero y mejorar la calidad del aire. Promover el transporte sostenible. El transporte es otra fuente importante de emisión de gases de efecto invernadero. Promover el uso de bicicletas, transporte público y vehículos eléctricos puede ayudar a reducir la emisión de gases de efecto invernadero y mejorar la calidad del aire. Proteger los cuerpos de agua. Los cuerpos de agua son importantes para la regulación del clima y microclima en Guatemala. Proteger los ríos, lagos y otros cuerpos de agua pueden ayudar a mantener el equilibrio natural y proteger la biodiversidad. Estas son solo algunas recomendaciones que podrían ayudar a mejorar el clima y microclima en Guatemala. Es importante trabajar en conjunto para proteger el medio ambiente y garantizar un futuro sostenible para todos. Conclusiones a las que se llegó. En conclusión, para mejorar el clima y microclima en Guatemala, es necesario tomar medidas que reduzcan la emisión de gases de efecto invernadero y promuevan prácticas sostenibles en todas las actividades humanas. La reforestación, la promoción de prácticas agrícolas sostenibles, el fenómeno de energías renovables y transportes sostenibles son algunas de las medidas que se pueden adoptar. Además, es importante proteger los cuerpos de agua y la biodiversidad, ya que estos son los elementos clave para la regulación del clima y microclima en el país. Todas estas medidas deben ser implementadas de manera coordinada y con la participación de todos los sectores de la sociedad, incluyendo el gobierno, las empresas y la población general. En resumen, mejorar el clima y microclima en Guatemala es un desafío importante, pero es posible lograrlo si todos toman decisiones concretas y se trabaja en conjunto para proteger el medio ambiente y garantizar un futuro sostenible para todos. Gracias por su atención. Esta fue la presentación de nuestro proyecto final de Control Ambiental 1.